Hola a todos, bienvenidos a esta plática. Yo soy Ana Laura Trujillo y en esta edición del coloquio les voy a hablar del espectro laplaciano de las gráficas de fichas. Este es un trabajo conjunto con Cristina Dalfó, Frank Duque, Rui Favila, Miguel Ángel Fiol, Clemens Wemmer y Francisco Zaragoza. Para empezar, pues, ¿qué son las gráficas de fichas? Consideremos una gráfica G de n vértices y k fichas indistinguibles, donde k es un entero entre 1 y n-1. Una configuración de k-fichas corresponde a situar las k-fichas en vértices distintos de G y tenemos una regla de juego. Las fichas se deslizan de un vértice a otro mediante las aristas de mi gráfica G. Por ejemplo, para esta gráfica G y k igual a 2, tenemos la configuración AB que corresponde a situar las fichas en los vértices A y B. Y por ejemplo, puedo deslizar la ficha que está en el vértice B al vértice C y con este movimiento obtengo la configuración AC. Si ahora yo deslizo la ficha que está en el vértice A al vértice B, obtengo la configuración BC. Y si ahora deslizo la ficha que está en el vértice B al vértice D, obtengo la configuración CD. Defino la gráfica de k-fichas de G como la gráfica donde los vértices son todas las configuraciones de k-fichas y dos configuraciones son adyacentes si una configuración puede obtenerse de la otra al deslizar una ficha de un vértice a otro por una arista de G. A la gráfica de k-fichas de G la voy a estar denotando por f sub k de G. Por ejemplo, para esta gráfica G vamos a construir su gráfica de dos fichas. Los vértices de esta nueva gráfica son todas las configuraciones de dos fichas, que son estas de aquí, y ahora vamos a construir las aristas de esta nueva gráfica. Consideremos la configuración AB y supongamos que deslizo la ficha que está en el vértice B al vértice C. Con este movimiento obtengo la configuración AC que me da esta arista en la gráfica de dos fichas de G. Si ahora yo deslizo la ficha que está en el vértice A al vértice B, obtengo la configuración BC que me da esta nueva arista en mi gráfica de dos fichas. Y si ahora deslizo la ficha que está en el vértice B al vértice D, obtengo la configuración CD que me da esta nueva arista en la gráfica de dos fichas de G. Y así sucesivamente hasta obtener todas las aristas de esta nueva gráfica. Fíjense que una configuración de k-fichas puede verse como un k-conjunto de vértices de G y entonces dos k-conjuntos son adyacentes si su diferencia simétrica es un par de vértices adyacentes en mi gráfica G. Nosotros estudiamos el espectro laplaciano de las gráficas de fichas. Primero voy a fijar un poco de notación. La matriz laplaciana de una gráfica G la voy a estar denotando por L de G y es igual a la matriz diagonal de grados de G menos la matriz de adyacencias de G. El espectro de una matriz M es el multiconjunto de sus eigenvalores y entonces el espectro laplaciano de una gráfica G es el espectro de la matriz laplaciana de G y lo vamos a denotar por LS de G por sus iniciales en inglés. Cuando uno estudia el espectro laplaciano, una de las primeras cosas que puede preguntarse es si existe una relación entre el espectro laplaciano de G y el espectro laplaciano de su gráfica de fichas. Respondiendo a esta pregunta, nosotros demostramos que dada una gráfica G y su gráfica de K fichas, el espectro laplaciano de G está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas. Para la demostración de este teorema, lo que hacemos es construir eigenvectores de la gráfica de K fichas a partir de eigenvectores de la gráfica G. Déjenme pensar un eigenvector como una función que asigna pesos a los vértices de la gráfica y voy a definir el peso en la gráfica de fichas de un K conjunto x1 hasta xk como la suma de pesos en G de los vértices x1 hasta xk. Un ejemplo de esta construcción es la siguiente. Para esta gráfica G y su gráfica de dos fichas, consideremos un eigenvector B sub G de G y ahora vamos a construir un eigenvector de la gráfica de dos fichas. Cuando consideramos la configuración AB, vamos a definir su peso igual a la suma de los pesos de los vértices A y B, que es 0,
Y por ejemplo, para la configuración BC, vamos a definir su peso igual al peso del vértice B más el peso del vértice C, que es 1. Y ahora para la configuración AC, definimos su peso igual a la suma de los pesos en G de los vértices A y C, que también da 1. Y así sucesivamente para los demás vértices de la gráfica de fichas. Entonces, esta es la manera en la que construimos eigenvectores de la gráfica de fichas a partir de eigenvectores de la gráfica G. Y cabe mencionar que los eigenvalores asociados a estos eigenvectores B sub G y B sub F son iguales. Aquí quiero notar que cuando nosotros consideramos el espectro, que si consideramos el espectro de la matriz de adyacencias, pues un resultado análogo al teorema 1 pues no se cumple, ya que se conocen gráficas G y valores de K para los cuales el espectro de G no está contenido en el espectro de su gráfica de fichas, de K fichas. Entonces, esta es una de las diferencias entre el espectro laplaciano y el espectro de la matriz de adyacencias. Una generalización del teorema 1 es el siguiente resultado. Dada una gráfica G y sus gráficas de T fichas y de K fichas, vamos a tener que el espectro laplaciano de la gráfica de T fichas de G está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G, donde T y K son enteros con T menor que K y K menor o igual que el orden de G entre 2. Y fíjense que el caso T igual a 1 corresponde al teorema 1, ya que la gráfica G es isomorfa a su gráfica de una ficha. Bueno, unos ejemplos, la gráfica completa de orden 6 y las gráficas bipartitas completas K15 y K33. Para estas gráficas construimos el espectro laplaciano de su gráfica de una ficha, 2 fichas y 3 fichas. Y entonces, por el teorema 2, pues sabemos que vamos a tener estas contenciones en los espectros. Bueno. Otro de los temas que estudiamos fue el complemento de gráficas. Cuando consideramos una gráfica G y consideramos su complemento y la gráfica completa de orden n, que es la unión disjunta de G y G complemento, y ahora vamos a considerar los espectros laplacianos de estas gráficas. En los espectros laplacianos de estas gráficas vamos a tener una propiedad muy bonita, que es la siguiente. Fíjense que podemos emparejar el espectro laplaciano de G y el espectro laplaciano de G complemento, de manera que cuando sumamos por este emparejamiento, obtenemos el espectro laplaciano de la gráfica completa Kn. Y bueno, en este caso, decimos que el espectro laplaciano de G y el espectro laplaciano de G complemento son complementarios con respecto al espectro laplaciano de Kn. Para las gráficas de fichas, demostramos un resultado similar. Demostramos que el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G y el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G complemento son complementarios con respecto al espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de la completa Kn. Bueno, un ejemplo de este resultado, esta gráfica G, su gráfica complemento y la gráfica completa de orden 4. Y ahora calculamos sus gráficas de 2 fichas y sus espectros laplacianos. Entonces, por el teorema 3, existe un emparejamiento entre el espectro laplaciano de la gráfica de 2 fichas de G y el espectro laplaciano de la gráfica de 2 fichas de G complemento, de manera que al sumar por el emparejamiento obtenemos el espectro laplaciano de F2 de K4. Y bueno, para este ejemplo, este es el emparejamiento mencionado. Bueno. Aquí también quiero notar que el resultado análogo al teorema 3 no se cumple en general para el espectro de la matriz de adyacencias. Entonces, esta es otra de las diferencias entre el espectro laplaciano y el espectro de la matriz de adyacencias. Además, también estudiamos la conexidad algebraica de gráficas. Bueno, la conexidad algebraica de una gráfica G es el segundo eigenvalor más pequeño de su matriz laplaciana de G, y lo vamos a denotar por alfa de G.
Fíjense que la conexidad algebraica de la gráfica de K fichas de G es a lo más la conexidad algebraica de G, ya que tenemos esta contención en los espectros laplacianos de G y la gráfica de K fichas. Bueno, pues nosotros demostramos que si G es una gráfica completa, una gráfica bipartita completa o un camino, entonces las conexidades algebraicas de G y su gráfica de K fichas son iguales para cualquier K entre 1 y el orden de G menos 1. Y de hecho, nuestra conjetura es que esto se cumple para cualquier gráfica G. Es decir, que las conexidades algebraicas de G y su gráfica de K fichas siempre son iguales. Y bueno, con esto concluyo mi presentación. Un poco de bibliografía por si quieren conocer un poco más sobre las gráficas de fichas. Muchas gracias.